En el caso de la India, el inicio lento del monzón impactando el arroz, el maíz y la soya, y por supuesto el tema de Colombia, el norte de Sudamérica y de Centroamérica, con condiciones inusualmente secas. La probabilidad del fenómeno del Niño entre fuerte y muy fuerte es del 84%. Eso es lo que nos espera en este semestre y comienzos del año siguiente, manifestándose al norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y lo que es Centroamérica, y también en Sudamérica un exceso de humedad que puede retrasar las siembras. En el caso de Asia Central, el sur de la China, habrá lluvias favorecidas. La India, que es el principal productor de arroz, el principal exportador de arroz en el mundo, tiene un inicio lento del monzón, impactando el maíz y la soya. Australia pues, va a tener una reducción en los rendimientos. En cuanto al mercado internacional, nosotros vemos cómo fue la situación en el año 2022, 2023 y 2024, donde en el año 2022 hubo problemas logísticos, la dificultad en la consecución de los contenedores, precisamente por la pospandemia. Y en el año 2024, que hubo un mercado internacional también activo de $412, fue precisamente por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. La reducción en los precios del año, de este año 2026, por los menores precios, las bajas áreas en el mundo, que ya ha reaccionado para este año 2026, incrementándose un poco el precio, y la tendencia va a ser hacia arriba en el tema de los precios internacionales, por menores áreas, por menor producción y por efectos climáticos. La urea es uno de los productos que nos está causando problemas a nivel mundial, precisamente por la guerra de Irán, Estados Unidos, y como ustedes saben, la dificultad en el estrecho de Hormuz, donde pasa más del 25% de los fertilizantes, especialmente la urea que proviene de esa. El precio subió a comienzos de este año a $862 la tonelada al inicio del conflicto de Estados Unidos-Irán, y ha bajado de $862 a $403.5 por tonelada, esto a fecha del 24 de julio del 2026. Si la guerra entre Irán y Estados Unidos persiste, es probable que vuelva a haber incrementos en la urea, porque ustedes saben, como ya lo dije, el 25% de estos fertilizantes pasa a través del estrecho de Hormuz, que ustedes saben que lo maneja Irán. En cuanto al resumen del panorama internacional, pues vamos a tener menores inventarios. La reducción de los inventarios sostiene y da soporte a los precios. Asia sigue comprando arroz, Indonesia, Filipinas y otros países asiáticos mantienen una demanda firme de alimentos. Los fertilizantes siguen siendo un riesgo, por lo que ya les mencioné. El petróleo continúa siendo determinante. Eso ha impactado el transporte, la energía, los fertilizantes y los costos de producción, por supuesto. Va a haber una mayor volatilidad, los mercados seguirán reaccionando con rapidez ante nuevas disrupciones. En cuanto al panorama nacional del arroz, vemos la evolución del área sembrada del 2010 al 2022
25, esto es el total del año. En el 2024 pues fue la mayor área de 631 hectáreas, perdón. Y en el 2025 una reducción del 11%, y en el 2026 una reducción de 480, una reducción a 480.000 hectáreas. Eso significa una reducción del 20%. En cuanto a la evolución del primer semestre, del 2010 al 2025, también vemos una reducción del 2024 al 2025, ¿no?, del 8%, y al 2026 hay una reducción de 330.000 hectáreas, que es un 20% de reducción. Por supuesto, esto influye también en la producción, donde hay una reducción del 24 al 25 del 11%, y al 26 una reducción de 1 a 1.8 millones de toneladas para el 2026. El precio promedio del arroz, ustedes ven que en el año 2026 ha permanecido estable, y se prevé que haya una reacción importante de los precios en este semestre. El arroz blanco ha tenido una tendencia ligeramente al alza, y se prevé que va a tener incrementos hacia el futuro, precisamente por los efectos del clima. En cuanto a los precios mensuales en dólares del arroz blanco, Colombia frente a Estados Unidos, en Estados Unidos ha tenido una reducción en el precio. El área de Estados Unidos se ha reducido alrededor de 300.000 hectáreas, que eso es lo que prevén que en lo que resta de este año, del año entrante, vaya a tener una reacción precisamente por la disminución en el área y por ende la reducción en la producción. Los inventarios del país seco entre el 2020 y 2026, vemos que para el año el 2026 tiene un inventario al mes de mayo, al último de mayo, de 668.726 toneladas. Seguramente, pues ahora con la cosecha va a subir, y se espera un cierre para 2026 con el inventario más bajo en los últimos 5 años, lo que prevé pues reacción en el precio. En cuanto a las importaciones, vemos que la mayoría del arroz que ha llegado a Colombia tiene procedencia de Estados Unidos. En el 2026 se han importado 84.599 toneladas, que son correspondientes a las subastas provenientes de Estados Unidos. Las importaciones totales a mayo del 2026 han sido de 97.785 toneladas. De Ecuador, pues se prevé que va a llegar arroz. El año pasado estuvimos nosotros en Ecuador verificando cómo era la situación, que nos decían los representantes de los arroceros de allá, que las exportaciones, que no les daban los precios o las cuentas para exportar legalmente a Colombia, que por eso estaba ingresando arroz de contrabando y no legalmente. Eso nos dio pie para pedirle al gobierno que las importaciones del Ecuador llegaran vía marítima, porque es una forma de controlar el contrabando. Si el arroz que llega por vía marítima es el arroz legal, y lo que venga por vía terrestre, pues se supone que es contrabando.
Las importaciones totales para el año 2026 van en 97.785 toneladas. ¿Qué medidas se han adoptado para regular el ingreso de arroz ecuatoriano? El decreto 170 del 2026, de febrero del 2026, pues se aplicó un arancel del 30% a las partidas de arroz provenientes del Ecuador. La restricción del ingreso por vía terrestre, como les dije, llegaría por vía marítima. Y en el decreto 455 del 2026, el arancel del 75%, se aumentó el arancel aplicable al arroz proveniente de Ecuador del 30 al 75%, poco como retaliación a las medidas que estaba tomando Ecuador en el tema arancelario. El decreto 533 del 2026, de junio del 2026, derogó el decreto 170 de febrero del 2026. La restricción de ingresos se mantiene, se mantuvieron por 45 días adicionales las restricciones de ingreso terrestre a este producto por ipiales y portacis. Creo que esto terminó en el 20 de julio, ¿no? FEDARROZ actualmente está trabajando con el Ministerio de Agricultura y de Comercio, así como con el nuevo gobierno, para extender la restricción hasta finalizar la cosecha del año 2026. Nosotros vamos a tener que tener un apoyo muy importante por parte del Ministerio de Agricultura. Hay parece el nombramiento de Arturo Dajud como viceministro, que es un hombre muy conocedor del tema y cercano a la federación. Afortunadamente va a ser un hilo productor importante entre el gremio y el ministro de Agricultura y el gobierno en general. ¿Cómo ha evolucionado el área sembrada entre el 2010 y el 2025 en el Casanare? Está el primer semestre y el segundo semestre, donde en el 2025 llegó a 216.845 hectáreas, y para el 2026 entre 176 y 179.000 hectáreas, una reducción aproximadamente de 40.000 hectáreas del Casanare. En el segundo semestre, pues también habría una reducción en el segundo semestre del 2025. Se sembraron en riego 10.300, el segundo semestre en riego 10.346 hectáreas en el segundo semestre del 2025. En cuanto a la estructura de los costos de producción para el secano en el Casanare, pues ustedes ven que la fertilización tiene el 26% de peso de los costos de producción, la siembra de 13.9%, el control de malezas de 10.5%, otros 10% aproximadamente, la recolección que sería el 9.3%, la preparación 7.7%, el arriendo 7.7% y el transporte 6.6% de los costos. La fertilización, siembra y control de maleza representan aproximadamente el 50% de los costos de producción en el Casanare bajo el sistema de secano. Los valores pagados por la fertilización al Casanare en el sistema secano, esta brecha se puede disminuir a través de prácticas como el análisis de suelos, las enmiendas y la preparación adecuada. De acuerdo con el estudio de costos realizado en el año 2025, la mitad de las fincas observadas presentan costos de fertilización superiores a 1.668.238 pesos. La relación costo-fertilizante-rendimiento en el Casanare del sistema de secano, los puntos cafés, lo que busca el ANTEC, los rendimientos por encima del promedio, costos por debajo del promedio. Eso es lo que busca el ANTEC. Por eso ha sido insistentemente la recomendación
de la Federación de que se utilice, porque definitivamente la única manera de hacerle frente a los bajos precios o a la competencia de otros países es precisamente aplicar la tecnología. Consideramos que en el AMTEC es el resumen de la tecnología para bajar costos de producción, inclusive para aumentar rendimientos. El área estimada de siembra está entre 176.000 y 179.000 hectáreas, o sea, un 18% menos frente al primer semestre del año anterior. La reducción del área sembrada representa una de las contracciones más importantes observadas en los últimos años para el primer semestre en el departamento del Casanare. Esto ha sido mediante imágenes satelitales el primer semestre de este año. En cuanto a las afectaciones por las inundaciones en el Casanare, pues el dato que tenemos está estimado, representado aquí en el PORE, en 1.307 hectáreas, que sería una proporción estimada de afectación municipal del 15.6%. En Unchía, 2.424 hectáreas, un 18.3%. Hato Corozal, 579, 7.1%. Pan de Aripolo, 3.210, con una proporción estimada municipal de 10.7%. Trinidad, 2.448 hectáreas, 15.7%. San Luis de Palenque, 2.238 hectáreas, con una afectación del 8.6%. Oropé, 1.432, afectación del 8.8%, para un total de hectáreas inundadas de 13.638 hectáreas. En proporción estimada de afectación, el 10.7% del promedio municipal. Los municipios más afectados fueron Unchía, un 18.3%, Trinidad con el 15.1% y Core con el 15.6%. Los pasos a seguir ante la coyuntura actual, es que FEDARROS, mediante imágenes satelitales, detectó un área inundada de 13.000 hectáreas. Se emitieron 2 comunicados de prensa desde la Federación para alertar a las autoridades, al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Gestión de Riesgo, a la Gobernación del Casanare, a las alcaldías municipales y a Transporte e Invías. Es importante realizar el registro único de afectación en las secretarías de Agricultura municipales. Este registro permite acceder a ayudas que se diseñen para atender los afectados, esto por parte del gobierno. Van a ver cómo va a ser la respuesta del nuevo gobierno, porque yo creo que lo que falta de este gobierno difícilmente se vayan a tener ya apoyos. Solicitar al gobierno nacional el establecimiento de un FONSA en líneas de crédito blandas para la financiación de los productores afectados. Esto vamos a insistirle al gobierno, solamente a través del Ministerio de Agricultura, también con el Ministerio de Hacienda, Finagro y la banca. Insistir ante las autoridades para la recuperación de la infraestructura afectada por la ola invernal. Es necesario informar los corredores viales que se deben priorizar. En cuanto a los pasos a seguir ante la coyuntura actual, es importante para los productores arroceros del Casanare, con el fin de registrar las afectaciones ocasionadas por las inundaciones de la presente temporada de lluvias. Invitamos a todos los productores a acercarse a la alcaldía de su municipio, a la Secretaría de Agricultura o al profesional de apoyo asignado para reportar los daños en sus cultivos. Aquí están los profesionales de apoyo a municipios de los productores de arroz. Aquí está por cada municipio el nombre del profesional de apoyo, los días de atención y
y los horarios de atención y el lugar donde se va a hacer esta atención. Y las acciones para el segundo semestre, hay que tener mucho cuidado, no tomar el riesgo de garantizar la disponibilidad de agua, consultar la plataforma climática de la Federación, donde hay predicciones del tiempo y ahí se puede estimar la disponibilidad de agua. Pues todos sabemos que vamos a tener fenómeno del Niño, y esto significa menos agua, más altas temperaturas, y esto puede llevar a una reducción de los rendimientos. Sembrar con curvas de nivel es precisamente la manera de retener agua en el sistema de secano, realizar actividades de cosecha de agua, respetar las resoluciones de Corporinoque como vedas y límites de siembra para garantizar la disponibilidad del agua, contemplar acciones preventivas en las actividades agrícolas complementarias al cultivo del arroz, por ejemplo, el ensilaje para el ganado. Es una manera de contrarrestar los efectos de la sequía en la alimentación del ganado. Aquí ven ustedes el mapa agroclimático de arroz en Colombia para el segundo semestre del 2026, con el escenario del Niño, que ustedes ven, partiendo desde la Guajira, el Huila, esta franja rojo, amarillo, va según el color, la intensidad del fenómeno del Niño, que va a abarcar, ustedes ven desde la Guajira, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, de Magdalena Medio, el Tolima y el Huila, donde se va a acentuar más el fenómeno del Niño, por supuesto, la sequía. En el Tolima, en el Huila, hay una reducción importante en el área por la reducción de los campales de los ríos que alimentan los distritos de riego. Esto ya se está viendo. El distrito de riego del Cuello, de 6.000 hectáreas, creo que ha bajado a 3.000 las siembras para este semestre. Empiezan a rotar el agua entre los agricultores que tengan arroz, y eso siempre tiene unos efectos en los rendimientos importantes. La manera de rotar el agua es que uno le da la luz 3-4 días, un moje, y le toca quedar otros 3-4 días, hasta 8 días sin agua. Eso va a afectar indudablemente los rendimientos y las áreas en el departamento de Tolima, más que en el Huila. Y en cuanto al sistema de los llanos orientales, pues llegan los vientos que vienen de la Amazonía, llegan al Piedemonte llanero y va a haber una influencia en las lluvias, la influencia de la Amazonía. El escenario del semestre B del 2026, las condiciones que definirán la siembra de arroz en el Casanare. Habrá un déficit hídrico severo, entre el 40 y el 60% menos caudal respecto a las medias históricas. Ojo con ese dato, porque eso va a influir mucho en lo que ocurra en las siembras de este semestre. Hay 40 a 60% menos de caudal respecto a las medias históricas. Dependeremos 100% de los embalses reservorios. La contracción del área, menos 14.000 hectáreas, es el techo máximo del área segura, menor de 14.000 hectáreas, es el techo máximo del área segura de la siembra del Casanare. Solo agricultura con riego garantizado. Implementar el ANTEC, usar las variedades adecuadas, hacer una fertilización, una nutrición fraccionada y hacer un monitoreo fitosanitario y lotes con humedad natural alta. Solo con riego garantizado, reservorios o pozos profundos. La disponibilidad de agua será el factor que definirá cuánto arroz podemos asegurar. En cuanto a la capacidad máxima asegurada por cada cuenca,
Están las áreas máximas recomendadas y las fechas límites de siembra para el semestre B del 2026, donde en el río Upía el área máxima segura está entre 3.500 y 4.000 hectáreas. La fecha límite de siembra hasta el 25 de septiembre y habría un nivel bajo, nivel de riesgo bajo. En cuanto al río Cravo Sur, que el área máxima estaría entre 2.500 y 3.000 hectáreas, fecha límite de siembra el 25 de agosto, también un nivel de riesgo bajo. Ya para el río Tocaría, que son entre 2.000 y 2.500 hectáreas, la fecha límite de siembra estaría el 28 de agosto con un nivel de riesgo medio. El río Casanare, el área máxima estaría entre 2.000 y 2.500 hectáreas, con una fecha límite de siembra el 30 de agosto con nivel de riesgo medio. El río Gusiana, de 1.500 a 2.000 hectáreas, fecha límite para siembra el 20 de septiembre. Ya en este río habría riesgo alto, por precisamente la disminución de los caudales. Igual el río Charte, donde el área máxima estaría entre 800 y 1.200 hectáreas y la fecha límite el 22 de agosto para siembras con riesgo alto. Y en cuanto a los ríos, Únete y río Pauto, que sean el río Únete 400 a 600 hectáreas, fecha límite de siembra el 15 de agosto con nivel de riesgo muy alto. Lo mismo para el río Pauto, menos de 1.000 hectáreas, fecha límite el 10 de septiembre, también con riesgo muy alto. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta información para evitar precisamente no caer entre los riesgos altos y muy altos. ¿Se debería sembrar realmente? Recomendaciones del Ministerio de Agricultura, el INCA y FEDERROS para el semestre B del 2026. En el semestre B del 2026 solo debe sembrarse arroz cuando se encuentre riego garantizado. Sembrar sin riego garantizado expone al cultivo a altos riesgos de pérdida por déficit hídrico y calor extremo. Si va a sembrar, hágalo así. Utilice la selección de variedades registradas para la zona con comprobada tolerancia a altas temperaturas y estrés térmico, que va a ser una constante para este segundo semestre. Ya nos mencionaba del comité el problema de las altas temperaturas nocturnas, todo esto, que indudablemente disminuyen los rendimientos. Hacer una nutrición fraccionada, fertilizar con humedad, por precipitación o riego. El potasio es vital en la resistencia térmica. El monitoreo fitosanitario, condiciones de humedad, nubosidad en etapas tempranas, traerá rápida presión de enfermedades bacterianas y menos fungosas. Sembrar con decisión y con la mejor tecnología disponible es la clave para reducir los riesgos y proteger la inversión. Que yo les decía a ustedes que la tecnología es la mejor manera de enfrentar este tipo de riesgos. La disponibilidad genética ante el escenario del fenómeno del niño tiene la FEDERROS 2020, que tiene un ciclo entre 95 y 105 días, una aptitud excelente, buen comportamiento frente al virus de la hoja blanca, tolerante al desgrane, grano largo de alto índice de pilado. La FEDERROS 70, óptima, tolerante al retraso en la cosecha, índice de pilada sobresaliente y buen comportamiento a alta radiación. La FEDERROS 776 también tiene una aptitud óptima, excelente sanidad general, muy buena tolerancia
altas temperaturas, buen llenado de grano, bajo estrés técnico, buen llenado, perdón, bajo estrés. El arroz y tagua tiene una actitud moderada, tolerante a altas temperaturas, buen desempeño en diferentes ambientes, grano largo y buena calidad marinera. En el semestre B del 26, usar variedades precoces, bien adaptadas, es la mejor estrategia para proteger el rendimiento. En cuanto a las recomendaciones, priorice materiales de ciclo precoz para reducir el riesgo de déficit hídrico y altas temperaturas. Y la disponibilidad de agua definirá el área de sembrar y las fechas límites según cada cuenca. Combine la elección de variedad con un adecuado manejo agronómico y fitosanitario. En cuanto a la disponibilidad genética, ante el escenario del superniño, las posibles altas temperaturas diurnas y nocturnas y la reducción en la oferta de recursos hídricos, la FEDARROZ 67 tiene una aptitud calificada como buena, la FEDARROZ 2000 como moderada y la FEDARROZ 60 también como buena, una aptitud moderada. Estamos en el tema de promocionar el consumo de arroz colombiano. Ustedes saben que el arroz que llega de Estados Unidos, pues no es el arroz de mejor calidad, que Estados Unidos ha cambiado las variedades por los híbridos. Está claro que los híbridos que se están produciendo allá no tienen la calidad culinaria ni de molinera que tiene el arroz colombiano. Anteriormente se usaba la variedad americana para mejorar los arroces nuestros. Hoy día es al contrario. Se está utilizando el arroz colombiano para mejorar la mala calidad que tienen los híbridos que están produciendo en Estados Unidos. Ahí Estados Unidos ya tiene una desventaja frente al mercado, que siempre nosotros mirábamos las variedades americanas como de alta calidad molinera y buena cocción. Hoy día las variedades han disminuido y aumentado la siembra de híbridos que tienen mucho mayor rendimiento, pero mucho menor de calidad molinera. A través de participación y promoción de eventos que ha impulsado el consumo de arroz 100% boliviano. Se está trabajando en normas de etiquetado del porcentaje de grano nacional y porcentaje de grano partido. En cuanto al piloto de arroz con abejas, producir arroz de manera competitiva, conservando a los polinizadores y cuidando al medio ambiente. Un ejemplo regional de cómo la innovación, la asociatividad, la sostenibilidad pueden transformar al campo colombiano. La capacitación, el empoderamiento, el fortalecimiento de la asociatividad productiva femenina, las señoras arroceras, la integración de la agricultura con la producción arrocera, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el acompañamiento técnico del arroz, del Fondo Nacional del Arroz y el Seno, y los principios ANTEC para una agricultura más amigable con el medio ambiente. También tenemos los resultados del proyecto Corocora. Hay una nueva variedad en proceso de registro para la región. Para esta región, desarrollo de estrategias de manejo integrado ANTEC para la región. Esta variedad ya sería producto de lo que se ha hecho en el convenio de Corocora con la coordinación y las alcaldías de la Universidad Unitrópico, el municipio de Aguazul, etc. Entonces, tenemos en la etapa de registro ATELICA la variedad específica para el casanario, que es la que se ha desarrollado en la granja de Corocora. Hay una noticia no tan buena que Rodrigo Aragón, que es el que oficiaba la empresa de ellos,
José Macandí, él habíamos negociado ya la participación del molino de Agua Azul, pero dice que no va a tomar ya un molino. Y la verdad es que no hay ninguna explicación de por qué, cuando ya habíamos, en la reunión de la semana pasada, habíamos arreglado con él. Vamos a buscar quién romper el molino, pues es necesario buscar otro industrial que esté interesado en el molino. Esto es lo que tenía yo que comentarle a ustedes respecto a cómo termina este gobierno. Pues sabemos que no fue el más interesado en nuestro sector, que al final con la ministra de Agricultura se lograron algunas cosas, pero ya no hay nadie en el ministerio. Ya esto quedó para el nuevo ministro de Agricultura. Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con él. Estoy pendiente de una reunión con él. Lo invitamos a la junta directiva de este jueves. No ha contestado si asistirá o no, pero él ha dicho que se puede reunir primero que todo con las directivas de cada gremio y posteriormente con las juntas directivas. Esperamos que haya mejores noticias para nuestro sector, que haya un ministerio empeñado en mejorar las condiciones para los productores, y vamos a establecer las mejores relaciones que podamos, tanto con el ministerio como con el gobierno en general. Y quiero decirles que cuenten con la federación para la solución de todos estos problemas que lamentablemente ustedes están afrontando por el tema de las inundaciones, y no duden en acudir a la federación. Yo haré lo que más pueda frente al gobierno entrante, porque ya con el saliente poco o nada se puede conseguir. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno, especialmente del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario o alguna pregunta, mucho gusto. Bueno, ahí estaban las palabras del el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, quien ha hecho presencia de Casarare para hablar de las crisis que se vive en el sector arrocero debido pues a la ola invernal, pero también advirtió que viene una temporada de déficit hídrico en un 40 y un 60%, que vamos a depender casi que de los reservorios, pues que se tengan organizados por parte de las autoridades. Ya se terminó este gobierno, pero viene el nuevo gobierno